El tribunal, mejor dicho, perdón, de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral. Hoy la justicia ha fallado, tenemos mucho para hablar. Lo tenemos resumido en la siguiente nota. Vamos. El informe confidencial sobre las frustradas elecciones generales del 2019, elaborado por un equipo técnico de la Universidad de Salamanca por encargo del Ministerio Público, detectó negligencias en Neotec, la empresa encargada de la transmisión de resultados electorales preliminares. La Comisión de Fiscales, a cargo del proceso penal denominado fraude electoral, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito. El referido informe pericial, que se elaboró entre mayo y junio de 2021, sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos, ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral, señala textualmente el informe. Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la actuación dolosa que hubiera incurrido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. No obstante, en el resumen de documentos indica hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático de proceso electoral como administrador que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y o eliminar datos. (22:12). Miriam, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Miriam. ¿Cómo están? Este informe evidentemente va a dar mucha tela que cortar y mañana habrá más repercusiones con relación a lo que han señalado de esta fundación de la Universidad de Salamanca. Estamos esta noche con el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Antonio Costas, quien considera que es un hombre libre, que se siente muy feliz. Don Antonio, ¿lo tenemos ya, por favor? Es una entrevista, reiteremos, Miriam, exclusiva, y después de mucho tiempo alejado por las circunstancias, él reaparece en los medios de comunicación y lo hace aquí en vivo. Don Antonio Costas está ya con nosotros en este contacto. Buenas noches, bienvenido, qué gusto saludarlo. Miriam, buenas noches. Héctor, Leonel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para participar aquí al vivo. Sí, tú dices bien. Estoy feliz, aunque un poco colorado, porque ayer fui a hacerme vacunar la segunda dosis y estuve buen tiempo bajo el sol. A ver, don Antonio, evidentemente, don Carlos Mesa ha señalado de que este informe llega en forma extemporánea. A mí me interesa conocer el criterio que usted tenga, porque usted ha sido una de las personas, una de las ex autoridades del Tribunal Supremo Electoral que ha sido detenido en un momento muy crítico para todo el país, un 10 de noviembre del año 2019. Quiero que me diga exactamente, ¿le parece correcto lo que ha salido ahora? ¿Contradice evidentemente a lo que decía la OEA en su informe? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el informe de la OEA, no estuve nunca de acuerdo con el informe de la OEA, porque en primer lugar no es una auditoría como tal, es un análisis que no tiene firmas, que la única firma que existe ahí es la del secretario general, y el secretario general no es la persona idónea para hacer una evaluación de una elección. No, él es un político con una trayectoria cuestionable, y que, por azares del destino, el secretario general. El informe que hizo la OEA es absolutamente deficiente, tanto en la parte procesal electoral como en la parte informática. Y ni se diga en la parte estadística, porque el estadístico principal, que es un experto que trabaja en la Universidad de Georgetown, él ha hecho un análisis sesgado y además ha aceptado, dentro de lo que han sido las observaciones que le ha presentado el CPR, que se equivocó cuando empezó a hacer la organización de las actas de manera cronológica. Él no tomó en cuenta la cronología de las actas y encontró que había un cambio de tendencia. Y tomó como si las fechas y las horas fueran alfanuméricos. No, pues el formato de las fechas de las horas es propio. Ahora, existe un personaje que también ha estado dentro de todo lo sucedido en el año 2019. Y le hablo del ingeniero Edgar Villegas, que en su momento él dijo que hubo irregularidades. ¿Usted qué opina de él? Porque
en medio de todo esto también algunos inclusive tomaron la opinión de este ingeniero. Bueno, yo creo que en las observaciones que él hizo, debo comentarle que fue tal vez el único que se dio cuenta del potencial que tenía para el control electoral el uso del TREP, pero lo usó mal, porque las observaciones que él hizo no han sido tomadas en cuenta, por ejemplo, por la OEA, ninguna. Y las actas que ha observado Villegas son 6. Después ha hecho una serie de comentarios respecto al voto oculto, ha hecho aplicaciones respecto a lo que es la ley del fraude. Yo considero que tuvo en su momento algún interés el análisis, pero era muy primicial y además se notaba que era un esfuerzo de un profesional informático que no conocía la hermenéutica y los procesos electorales. Señor Costas, ¿cómo le va? Yo recién lo escuchaba decir que el informe de la OEA no tiene una validez para usted porque no viene ni firmado. Aquí yo tengo una nota de página 7 de las 6:30 de la tarde que dice: un docente y 2 estudiantes firman el informe que desestima el fraude electoral. Entró página 7 a la página de la universidad, esta Universidad de Salamanca, y muestra que este informe, en el cual se basa justamente la justicia, está firmado por 2 estudiantes y un catedrático. ¿No le parece raro eso? No, yo no sé qué es lo que ha investigado página 7. Yo tengo el informe de la pericia, que firma como auditor principal de esta pericia. Es un ingeniero que tiene 2 postdoctorados y es además el que dirige el área de ciberseguridad de la Universidad de Salamanca, y los otros son profesionales certificados justamente en ciberseguridad. No sé si son estudiantes, ellos tienen los títulos y están con las certificaciones. Y además están, Leonel, identificados y firman. Dime tú si tienes información de quiénes han sido los auditores de la OEA. No. Si tienes el nombre de alguno de ellos y si realmente tenían la competencia. La OEA jamás usó ese listado. Y lo poco que se sabe, este experto de la OEA, por ejemplo, que fue contratado para el análisis estadístico, admite que se equivocó cuando trató la cronología de las actas, que es fundamental para determinar si hubo o no un cambio de tendencia. Entonces seamos serios. Yo creo que Página 7 es un periódico absolutamente respetable. Absolutamente respetable. Yo siempre he ponderado la labor periodística que tiene Página 7. Pero podemos discutir este tema. Podemos discutir, y a mí me han hecho una entrevista también respecto a los incidentes que han habido con el informe de la OEA. Y el resumen de la entrevista básicamente se centra en lo que ha sido mi vida durante esta detención, no en los aspectos técnicos. Yo estoy abierto a que los discutamos. Hoy, con toda seguridad puedo hacerlo, porque normalmente el que está siendo procesado es una parte interesada en esto. Hoy he sido sobreseído y voy a defender mi trabajo y mi inocencia a rajatabla. Y no lo voy a discutir en Bolivia solamente, porque finalmente todos los bolivianos habíamos confiado en el informe de auditoría de la OEA, Leonel. Tú como boliviano también esperabas que ese informe sea el correcto, sea profesional. Y lo que nos hicieron fue un blef que ocasionó muertos, un blef que fue terrible, que no es el único factor. Es verdad, es verdad. Han habido muchos factores coadyuvantes,
antes, en el proceso electoral y posteriores. Pero no tratemos de minimizar esta situación. Lo que hizo la OEA fue muy grave. Un informe de la OEA que en ningún lugar dice la palabra fraude, ¿no? Eso lo hemos dicho acá en el programa. Pasa que depende de lo que nosotros decimos, a veces parecemos estar de un bando o el otro cuando realmente no estamos. No dice en lugar fraude, lo que habla es de irregularidades. Yo recién escuchaba el fallo lo que deja en claro es que no existieron conductas dolosas. Ahora mi pregunta no va para la conducta dolosa, va para las conductas que tienen que ver con quizás negligentes, como por ejemplo lo que sucedió esa noche, la noche en la que se terminó de explotar todo el conflicto, que la mecha terminó de explotar, cuando se detiene el conteo rápido, el TREP. ¿Podemos estar de acuerdo, al menos, señor Costas, en que existieron ciertas acciones por parte del ex Tribunal Supremo Electoral que no estuvieron muy buenas? ¿O le parece que la actitud, o mejor dicho, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral fue impecable? No, Ernesto tiene toda la razón. Y no fue la noche del 20, fue la noche del 21. Y ahí confluyeron varias cosas. El antecedente, que fue el corte del TREP, que hasta ahora yo no sé por qué se hizo, y yo renuncié a causa de eso. A mí me pareció una decisión desatinada. O sea, no debía haber existido ese corte, porque estaba funcionando muy bien el sistema. Habíamos venido en un proceso altamente polarizado, altamente politizado, por muchas causas. Pero la auditoría de la OEA se centró en el proceso electoral, en el cómputo electoral, en el TREP. Y ahí debía haber hecho su trabajo la OEA. Y la OEA hizo un trabajo político, no hizo un trabajo técnico. Es tan negligente esto que dice, se cortó la cadena de custodia. Falso, Leonel. Todas las actas fueron ingresadas con fecha y hora, usuario de entrega, usuario de recepción, y fueron procesadas. Entonces, estos aspectos que también están citados en el informe no han sido tomados en cuenta en las conclusiones. Y dice que hubo una manipulación dolosa. La versión en inglés no dice doloso. Irregular, sí, pero no dice doloso. Don Antonio. Entonces hubo una intencionalidad. Don Antonio, este informe pericial de este grupo de investigación de la Fundación de la Universidad de Salamanca dice concretamente que ha demostrado la inexistencia de manipulación en el proceso electoral. Ahora bien, hablemos de esos aspectos técnicos de lo que usted ha mencionado. El trabajo de Ethical Hacking, por un lado, y el trabajo de Neotec. ¿Cuándo se le ha tomado declaraciones al señor Marcel Guzmán de Rojas? Porque desapareció. No se supo más de él. ¿Me puede hablar, por favor? Porque Ethical Hacking en su momento señaló de que Marcel Guzmán de Rojas había ingresado incluso horas previas a la realización de las elecciones, había ingresado incluso a modificar algo en el servidor. Bueno, a Marcel entiendo que la Fiscalía le hizo una primera entrevista que no figura en los antecedentes de la investigación. Y al señor Andrade, que fue el director ejecutivo de Ethical Hacking, sí hizo una declaración anticipada. Bueno, en ambos casos, el trabajo de Neotec y el trabajo de Ethical Hacking tiene cuestionamientos. Y la pericia informática que hace la Universidad de Salamanca es muy clara al decir cuáles son estas observaciones. Yo creo que esas observaciones, y las comparto, deben ser tomadas en cuenta por el Tribunal Supremo Electoral para a posteriori se desarrollen sistemas que tomen en cuenta todas estas recomendaciones, que no se dé la situación. Nosotros no teníamos contraparte en el proceso electoral del 2019. Lamentablemente, los profesionales informáticos que quedaron no tenían pues la talla como para poder hacer un seguimiento y ser la contraparte verdadera, ¿no? Ahí estuvo Ethical Hacking. Y Ethical Hacking es un trabajo que yo digo en parte profesional y en parte también coyuntural y político. El señor Andrade era parte de una organización política, se ha manifestado a partir, también en un Twitter apoyando todo lo que fue ese movimiento de la policía y las Fuerzas Armadas. Él tiene todo el derecho de manifestar lo que quiera, pero él estaba haciendo un trabajo profesional
en una instancia en la cual se tiene que hacer un trabajo lo más transparente posible. Entonces yo en su momento, y me ratifico, creo que él fue de alguna manera el caballo de Troya, porque de todas las observaciones que hizo al sistema, a los programas, por ejemplo, de los dispositivos móviles que decían que podían haber sido hackeados, ninguno de ellos se hackeó, ninguno se hackeó. Don Antonio, ¿qué sucede con Sergio Martínez? Él era asesor de los vocales, de ustedes, y se habla de un mal manejo de la información para nutrir uno de los softwares que en ese momento se había adquirido por parte del gobierno de ese entonces para llevar adelante las elecciones. Hubo también mucha polémica sobre el señor Martínez. No sé exactamente cuál ha sido el rol del señor Martínez, de verdad. A mí me da la impresión de que se hace parecer que él era un súper asesor. Habrá tenido algunas intervenciones que yo después me he enterado sobre algunas sugerencias. No sé si él disponía del padrón electoral, por ejemplo. El padrón electoral solamente es el listado índice de votación. El padrón electoral es muy difícil manejarlo porque es inmenso, tiene varios teras. Y si entregó o no entregó esa información, tenía que hacerlo a través de un vocal, ¿no? O sea, es muy difícil que uno de los funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías de buena voluntad le entregue a Sergio Martínez, que además era resistido al interior de esa dirección, esta información. Entonces, veo que la Fiscalía no ha encontrado ninguna situación que pueda ameritar un procesamiento del profesional y lo ha sobreseído. Plácemes para mí porque de verdad que es una situación muy dura para cualquier ser humano. Pero reiterar, ¿qué hicieron los externos respecto a lo que fue el TREP y el cómputo? Se ha demostrado a través de esta pericia informática que ha analizado los flujos, que no hubieron accesos, que no fueran conocidos por Ethical Hacking y por la gente del Tribunal Supremo. Todos los accesos, que inclusive han sido cuestionados, que han sido a través de Neotec y su director, han sido conocidos. De hecho, la curva que se hizo y que fue motivo del incidente para el corte del tren no existió nunca. Nunca. Señor Costa, ¿usted tenía como función la supervisión técnica? No, en realidad porque fui relevado por la sala. En la última elección de la directiva, como nosotros teníamos comisiones, a mí me asignaron la comisión de administrativa y procesos electorales. Como esa es una decisión colegiada, yo entendí que estaba bien. De todas maneras, yo he participado, he apoyado en todo esto, pero en realidad algunas decisiones que ha tomado ese grupo de vocales no fueron de conocimiento. Yo lo manipulé a través de notas. Para cerrar esto, y tiene que ver con la renuncia en su momento, usted recién contó por qué renunció, pero podemos decir, este Tribunal Supremo Electoral, en un cuerpo técnico, estaba politizado. ¿Cómo lo ve usted ahora, a más de un año de lo sucedido, con esa frialdad que da el tiempo para poder analizar las cosas? ¿Estaba politizado ese Tribunal Supremo Electoral? A ver, dice, ¿no?, el escudo de la paz, los discordes en concordia fundaron un pueblo. Ese tribunal era discordes en discordia, definitivamente. Hay muchos chismes de pasillo, las secretarias, etcétera, sobre ciertas presiones que recibían algunos de ellos. Leonel, yo nunca recibí presiones. Nadie me llamó para que yo me comporte de alguna u otra manera. Porque también saben la respuesta. Con mucha educación, yo estaba cumpliendo una función pública enmarcada en la ley. Yo no puedo apartarme de eso. Entonces, yo siento mucha satisfacción de que se hubiera hecho este cierre, de que la Fiscalía hubiera tenido el apoyo de una institución tan reconocida como es la Universidad de Salamanca, que nadie puede cuestionar su profesionalismo, por Dios. Es la fuente de mucha investigación académica. Entonces, ¿y usted contento?
Muy bien, le agradecemos mucho por haber participado con nosotros esta noche. Gracias por haber compartido con nosotros sus criterios y también sus pensamientos. Hasta una próxima oportunidad. Un placer de saludarlos a todos, felicitarlos por el programa, que es un programa muy simpático. Gracias. De verdad, muy simpático. Y no por eso deja de ser serio, ¿ah? Muchísimas gracias. Felicitarlos nuevamente a esa juventud que aprecio mucho. Y estoy a órdenes de ustedes cuando así lo dispongan para poder conversar de esto. Esta es una enseñanza a futuro. Tenemos que ir mejorando nuestra institucionalidad. Tiene toda la razón. Gracias, don Antonio. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.